Una de las cosas que siempre les voy a recordar es el uso adecuado del ojo humano. Muy importante. Tienen que usar sus ojos de manera adecuada. Claro. Siempre los voy a molestar con eso. Nosotros hemos visto muchas células rojas durante los 2 semestres que nos conocemos. Pero una de las cosas que es más difícil de ver que los rojos son los blancos. Porque los rojos, si bien varían en forma, varían en tamaño, no hay estructuras al interior. Y si hay algunas estructuras, generalmente son estructuras externas o producto de su maduración, ya sea que sea un monteo basófilo, sea que una policromatofilia, o sea que haya un parásito dentro. Sencillo, ¿verdad? Pero cuando tenemos al elemento blanco, tenemos más variabilidad, porque ya no solamente tengo que mirar el citoplasma, no solamente tengo que mirar el tamaño y no solamente tengo que mirar la forma, sino que tengo que mirar el núcleo y las inclusiones. Y las inclusiones que pueden variar no solamente por cuestiones externas, es decir, por inclusiones externas, sino que las granulaciones pueden variar por diferentes patologías, las cuales pueden ser patologías hereditarias y no hereditarias, como hemos mencionado también. Ahora, la mayor cantidad de cambios en el citoplasma del neutrófilo, por ejemplo, responden a procesos patológicos. ¿Cuáles son esos cambios? Ahora recordemos. Andrés, dime un cambio en el citoplasma del neutrófilo que responda a un proceso patológico. ¿Solamente al citoplasma? ¿Sí? Claramente dice cambio en citoplasma. Que responda a un proceso patológico. Cuando se vuelve... Dame el nombre correcto, no me digas... Estamos en clases de tecnólogos. Así que ya estás en 4º año. Ya puedes hablar correctamente. Cuando el citoplasma se vuelve basófilo. Cuando el citoplasma se vuelve basófilo. ¿Qué color normalmente es el citoplasma de un neutrófilo? ¿Es basófilo? ¿Qué es? Es neutrófilo, por eso se llama neutrófilo. No es ni basófilo ni acidófilo. Entonces tú me has dicho que una patología es si se vuelve basófilo. Dime la patología en la que el citoplasma se vuelve basófilo. Eso es cuando hay procesos bacterianos y están en fagocitosis. Se vuelve basófilo. No se vuelve azurófilo. Olga, la misma pregunta. Ya te cambié de nombre. Mario. Granulaciones tóxicas. O sea, por ejemplo, las granulaciones tóxicas son un problema. Y ahí sí estoy hablando de infección. O sea, si yo tengo granulaciones tóxicas, hay infección. ¿Y se vuelve acidófilo o se vuelve basófilo el citoplasma? ¿Basófilo? ¿De qué color se pinta? Morado. ¿Y eso es basófilo o acidófilo? Basófilo. Porque si se volviera rojo sería acidófilo. ¿Ya? Entonces se vuelve más basófilo. Okay. Eso es una inclusión. Ok. Si yo tengo cuerpos de Dolly, ustedes los han visto en el microscopio. Eso estoy seguro. Es una inclusión. Okay. ¿De dónde viene el cuerpo de Dolly? ¿Del núcleo? No. Está en el citoplasma. No es una parte del núcleo. Nuevamente, regresamos a una infección bacteriana. Entonces recuerden que en el citoplasma yo tengo una serie de organelas y una de las organelas, ¿cuál es?
el lisosoma. Pues si yo tengo una alteración en la constitución del lisosoma, voy a tener la presencia del cuerpo de Dol. ¿Estamos? Entonces, mucho de lo que sucede en el citoplasma del neutrófilo y de cualquier otro leucocito va a tener que ver con agentes externos, procesos patológicos, y en este caso, para el leucocito, para el neutrófilo principalmente, van a ser infecciones. Entonces, ustedes tienen que tener esta lista de cambios presente en su cabeza, que se van a presentar en los leucocitos. Es decir, cuando ustedes miran una lámina, insisto, la serie roja ya la hemos analizado, para la serie blanca todas estas cosas las tienen que ver. Cualquiera de estas cosas que ustedes ven aquí de esta lista pueden ser cambios cualitativos o cambios cuantitativos, o pueden ser ambos cambios al mismo tiempo. Por ejemplo, este es un tipo de cambio cualitativo. Simplemente el neutrófilo aparece sin gránulos. Desaparecen los gránulos. Se recuerda que la granulación del neutrófilo es fina. No son gránulos gruesos, es granulación fina. ¿Ya? Es muy fina. Pero el neutrófilo puede aparecer degranulado. Entonces, yo tengo tres tipos de granulaciones en el neutrófilo. Tengo el gránulo primario, el gránulo secundario y el gránulo terciario. El gránulo terciario no se ve en microscopía óptica, se ve en microscopía electrónica. En microscopía óptica generalmente lo que vemos es el gránulo secundario, ¿no?, sobre el gránulo primario. Entonces, cuando yo tengo una degranulación, ¿qué está pasando? ¿Por qué se presenta una degranulación? ¿Por qué un neutrófilo podría aparecer sin gránulos? Porque ¿Está activado? Pero el neutrófilo no se activa y inactiva. Si está inmaduro tiene más gránulos, porque recuerden que la granulación va bajando en la medida que va madurando. Si yo tengo proceso infeccioso, sí, porque ¿qué pasa en el proceso infeccioso? Rompo los gránulos y expulso su contenido. Entonces, cuando ustedes ven un neutrófilo degranulado, hay un agente que está siendo atacado por ese neutrófilo. Por eso que no tiene gránulos, porque están vacíos, ¿no? Y si hay granulaciones tóxicas, significa que la bacteria o los restos de la bacteria están dentro del neutrófilo. Pero si es degranulado, ¿la bacteria dónde está? Afuera. Entonces, recuerden que este es un fagocito, por eso significa que va a fagocitar todo. Algunas veces atacará lo que está afuera y se degranulará, y algunas veces atacará lo que está dentro y aparecerán las granulaciones tóxicas y las vacuolas, que también están. Y se le llama vacuolas tóxicas porque las vacuolas son la primera parte antes de que aparezca la granulación tóxica. Primero aparece la vacuolización, luego ingresa el microorganismo, ¿no?, a través de todo el proceso de fagocitosis, y luego cuando lo destruye aparecerá la granulación tóxica. Es todo un proceso. O sea, en realidad cuando ustedes ven estas dos cosas son parte de un proceso, y esto también podrían estar en el mismo proceso. Luego tendremos la presencia del cuerpo de Dol también, que es parte de la destrucción del agente externo, que probablemente es la parte final. Luego tengo un cambio cuantitativo o cualitativo. ¿Cuál o cuanti? Los dos. Los dos. Porque aparecen elementos inmaduros, que es un cambio cualitativo. Y puede variar el número porque puede haber leucocitosis o puede haber leucopenia, dependiendo de la infección. Yo les he dicho siempre, en la brucelosis hay desviación izquierda, pero hay leucopenia. Pero en la salmonelosis hay desviación derecha. Perdón, la desviación izquierda, pero con leucocitosis. Entonces, es una presentación diferente para dos infecciones bacterianas. Lo otro es que puede haber reacción leucemoide, que también hemos explicado cuándo sucede la reacción leucemoide, y vamos a detallar más adelante. Otro cambio cualitativo puede ser la hipersegmentación. Otro cambio cualitativo es la aparición de Pellier-Hubel. La hiposegmentación es otro cambio cualitativo. Los cristales verdes azulados es otro cambio cualitativo. Y la anaplasmosis es otro cambio cualitativo, que vamos a detallar seguro más adelante. ¿Okay? ¿Ya se dieron cuenta que anaplasmosis con qué bacteria tiene relación? Con anaplasma. Ahora, esto solo para recordar, cuando hablamos del funcionalismo leucocitario, los neutrófilos son los más numerosos, 50-70%, ¿ok?
Función principal es fagocitosis. Eso no lo pierdan de vista. Pero solo fagocita dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Bacterias y bacterias y bacterias y hongos. Principalmente bacterias y hongos. Porque de los virus, ¿quién se encarga? Los linfocitos. ¿Y de los parásitos, quién se encarga? Los eosinófilos. ¿Okay? Entonces, este señor se encarga de las bacterias y de los hongos. Pero ojo, en los pacientes con cáncer se ha descubierto que los neutrófilos se encargan de fagocitar células destruidas, es decir, si hay células cancerígenas o no cancerígenas que se destruyen en el proceso del tratamiento de cáncer o de la presencia de cáncer, se ha descubierto que este fagocito se encarga de fagocitar, que es su función, a estas células cancerígenas que están muertas. ¿Okay? Entonces es una función adicional que no se conocía y que ahora conocemos que tiene también. Mientras tanto, los linfocitos, básicamente su función principal es producir anticuerpos. O sea, toda la respuesta inmunológica, esto lo puedes resumir como respuesta celular y esto lo puedes resumir como respuesta humoral, tranquilamente. Porque esas son las dos funciones principales de estos dos grupos de células. Ahora, repasemos rápidamente cuál es el contenido de los gránulos de los neutrófilos. Y esto es importante. Yo les decía que estos gránulos terciarios solo los vemos a microscopio electrónico, porque tienen poco contenido. Gelatinasas, lisocimas y sulfatasa alcalina. ¿Ok? Pero si ustedes miran, casi todas las sustancias que están en el gránulo primario, secundario, terciario, ¿en qué sufijo terminan? En asa. Entonces estamos hablando de componentes enzimáticos. O sea, casi todo lo que está dentro de los gránulos de los neutrófilos son enzimas. Y son enzimas muy potentes. Son enzimas que podrían matar al mismo neutrófilo. Es decir, esta amiloperoxidasa tiene que estar dentro del gránulo, dentro del lisosoma. No puede estar fuera en el citoplasma libre. Destruiría el neutrófilo. O sea, ninguna de estas enzimas podría estar fuera, porque destruiría la misma célula. Por eso el tiempo de vida del neutrófilo es corto, sobre todo cuando hay una infección vive menos. Porque básicamente al liberar toda esta cantidad de sustancias para destruir a los agentes externos, se destruye a sí mismo. Y no es otra cosa que es diferente a la apoptosis. Con la apoptosis tengo una muerte programada. Esto no es una muerte programada. Esto es muerte producto de su función. ¿No? Es producto de su función. Entonces, de los gránulos primarios, las más importantes son estas dos: mieloperoxidasa y lisocima. ¿Dónde más tenemos lisocima nosotros? ¿Dónde? En la saliva. La saliva tiene mucha lisocima. Es uno de los principales mecanismos de defensa humoral que tenemos en este caso en la boca. Pero también lo tenemos acá dentro del gránulo primario. ¿Okay? Y luego tenemos un par de proteínas que son importantes. Un grupo de serin-proteasas, ojo, y la proteína que incrementa la permeabilidad de la membrana de la bacteria. ¿Para qué? Para destruir a la bacteria. ¿Por qué? ¿Por qué mecanismo? Si yo incremento la permeabilidad de la pared bacteriana o de la membrana bacteriana, ¿cuál es el mecanismo de destrucción? ¿Fagocitosis? No. ¿Pero cuál es el mecanismo detrás de ese proceso? O sea, si yo le agrego a una célula algo para que incremente su permeabilidad, ¿qué estoy haciendo? Estoy jugando con su ósmosis. Lisis. Eso es lo que estoy haciendo con su ósmosis, tratar de lisar a ese microorganismo para que ingrese o salga líquido. Básicamente es lo que estoy tratando de hacer. Y tengo una cantidad de enzimas, ojo, que me van a destruir pared bacteriana. O sea, estos son partes de la pared bacteriana, las manosas, la glucuronidasa y todo lo demás van a destruir parte de la pared bacteriana. Y cuando veo los componentes de los gránulos secundarios es casi lo mismo. Destruir casi todo el espectro de proteínas que pueda tener ese microorganismo. Es decir, casi todo lo que tengo acá está orientado a destruir las proteínas de mi agente extraño. Y ustedes saben que las proteínas finalmente son los componentes estructurales. Es lo que le da la forma, lo que le da la estructura, la fortaleza a la membrana y todo lo demás.
Pero por supuesto no me olvido de algunas sustancias que tienen que ver con el fomento de la coagulación, ¿no? Que están por ahí como parte componente importante. Ahora, ¿cuál es la función de los neutrófilos? De ahí les he puesto la referencia abajo, porque hay algunos científicos que han hecho experimentos un poco para estudiar la función de los neutrófilos, ¿no? Entonces, este es el experimento y este es el resultado. Este es el esquema de este experimento. O sea, ¿qué han hecho en el experimento? Entonces, tienes acá polimorfos nucleares y han agregado citoquinas y medicamentos, ¿no? A ese cultivo de neutrófilos, ¿ok? Y le han agregado un patógeno, que es en este caso el rojito que está acá, que es un patógeno fluorescente. O sea, una bacteria X marcada con una sustancia fluorescente. Entonces, ¿qué han hecho? Incubarlo ¿para qué? Para que con el estímulo de las citoquinas, y ya ponen antibióticos básicamente para que no se contamine el medio de cultivo, el neutrófilo pueda atacar a esta bacteria, ¿ok? Y luego se ha medido por citometría de flujo y se ha medido varios procesos. Se ha medido la degranulación del neutrófilo, se ha medido la fagocitosis y luego han hecho una serie de combinaciones, ¿ok? Para cada uno de estos pocillos, que son miles de pocillos los que se analizan, han analizado la diapedesis, los gránulos que emite el neutrófilo y todo lo demás, ¿ok? Entonces, el esquema de estos experimentos se puede traducir acá. El neutrófilo, una vez que se encuentra con el agente externo, que es esta bacteria, tiene varios mecanismos que empieza a activar. Un mecanismo es liberación de citoquinas proinflamatorias. Entonces ya no solamente tenemos al macrófago liberando citoquinas proinflamatorias, yo tengo al neutrófilo liberando citoquinas proinflamatorias. ¿Cuáles son estas citoquinas proinflamatorias? IL-18, IL-6, IL-8, el factor de necrosis tumoral alfa, y tengo un par de citoquinas antiinflamatorias, que son la IL-4 y la IL-10. O sea, esto es lo que suelta el neutrófilo, ¿ok? Entonces esto es importante, o sea, frente a la presencia bacteriana yo tengo un proceso principalmente inflamatorio, originado no solamente por el neutrófilo, sino por todas las células que van a venir después, porque recuerden que estas citoquinas proinflamatorias, ¿cuál es su función? ¿Atraer qué más? Más neutrófilos. ¿Y a quién más va a atraer? Linfocitos, porque mi respuesta celular tiene que venir complementada con una respuesta humoral, y la respuesta humoral tiene que empezar con células que empiecen a reconocer aquellas sustancias como extrañas para poder fabricar la respuesta de anticuerpos. Entonces, esto es lo primero que se va a producir acá. ¿Qué más se va a producir? Fagocitosis. Es decir, este neutrófilo, al mirar a la bacteria o al tenerla cerca, activa un proceso de fagocitosis. Ok. ¿Qué puede fagocitar este neutrófilo? Biopartículas que pueden ser derivadas de hongos o pueden ser derivadas de bacterias. Ojo, no virus, no parásitos, hongos y bacterias. ¿Ok? Luego este neutrófilo empieza lo que se conoce como la bomba oxidativa. ¿Ok? Esta bomba oxidativa básicamente, que requiere muchísima energía, es tratar de todos esos gránulos que les hemos mostrado hace un momento, el primario, segundo y tercero, es juntarlos. Es decir, viene la inclusión de la bacteria o del agente externo y se junta con ese lisosoma. ¿Para que convertirlo en qué? En un fagosoma o un cuerpo de fagocitosis, donde junto todas esas enzimas que están dentro del neutrófilo, dentro de sus gránulos, con el agente externo, y requiere mucha energía. De hecho, dentro de esta célula hay un incremento de energía tremendo. O sea, si esta célula fuera una persona, le daría fiebre. ¿Por qué se quema mucha energía? Porque básicamente estoy consumiendo energía para poder destruir a este elemento externo. ¿Qué más se produce? Se ha notado en el experimento de que el neutrófilo pierde granulación, es decir, que empieza a soltar gránulos hacia el exterior. O sea, no solamente es que los pierde dentro porque se juntan con el fagosoma, sino que empieza a eliminar gránulos hacia el exterior. Y esa degranulación tiene que ver con la activación de algunos marcadores de diferenciación celular para los gránulos primarios, para los secundarios y para los gránulos terciarios. Y eso se expresa a través de la medición de CD63,
CD63, CD66B y CD35. ¿Okay? Y los otros dos procesos que son importantes es que este neutrófilo empieza a sacar algunas patitas, es decir, empieza a sacar algunas estructuras proteicas para poder agarrarse del endotelio, ¿ya? Para poder agarrarse del endotelio. Entonces, esto se llama como la diseminación de dominios externos de anclaje. ¿Para qué? Para anclarse al epitelio del endotelio. ¿Para qué? Justamente para poder migrar a la zona de infección. Entonces, este neutrófilo empieza a expresar estas moléculas. Y además, lo último es que este neutrófilo empieza un proceso que se llama netosis, que no es otra cosa, net viene de malla, que es un proceso de fabricar una malla alrededor de la célula. ¿Para qué? Para atrapar a todas las bacterias que puedan. Es decir, no son pseudópodos, ojo, que es diferente a lo que le pasa al mismo neutrófilo. Ahora está sacando fibrillas, ¿no?, para atrapar a la bacteria y poder destruirla. Entonces, atrapo a la bacteria cerca, si es que no la puedo fagocitar, y rompo los gránulos hacia el exterior, para que estos gránulos destruyan a la bacteria que está aquí afuera. El neutrófilo va a morir, igual, porque está soltando los gránulos, pero suelta los gránulos hacia afuera porque ha atrapado de la parte externa a la bacteria. ¿Y cómo termina este neutrófilo? Degranulado, porque los gránulos han ido a actuar hacia afuera de las células. ¿Okay? Esto lo podemos ver mejor aquí. O sea, si yo veo todo el proceso de diapedesis, que es cómo el neutrófilo llega al sitio de infección, llega así. O sea, yo tengo a mi neutrófilo acá viajando a lo largo de mi vaso sanguíneo. ¿Y dónde viaja? ¿En el centro o en el borde? En la periferia. Viaja en el borde, viaja en la periferia. O sea, eso ya lo sabemos. O sea, viaja aquí en la periferia. ¿Ok? Entonces, cuando hay algún proceso infeccioso fuera de este vaso sanguíneo, lo que va a pasar es que esto va a salir. Pero hay un proceso de adhesión y hay un proceso de captura. Estas patitas que tiene el neutrófilo van a ligarse a algunos receptores que tienen el endotelio. Estos receptores están ocultos de manera permanente, pero solo cuando se expone es que salen y se van a unir a lo que tiene el neutrófilo. ¿Ok? El neutrófilo se va a adherir y va a empezar a migrar, ¿no?, que es el proceso de diapedesis, y aquí va a empezar a actuar. Entonces ustedes tienen acá una serie de moléculas que están actuando. O sea, tienen acá CD11 de parte del neutrófilo, tienen también esta molécula que es el ICAN y tienen la otra molécula que es la selectina. Es decir, hay una combinación de 3 a 4 moléculas para que ese neutrófilo pueda unirse al endotelio y luego pueda migrar, ¿no?, y pueda alojarse en el tejido. Adicionalmente, tenemos esto. Este es su proceso de atrapamiento. Esta es la malla que forma para poder atrapar a las bacterias o a los componentes externos. Entonces vemos que atrapa a los componentes externos y libera sus gránulos. O sea, mieloperoxidasa, cartesina, proteínas, etc. Todas sus enzimas las va a liberar hacia afuera para poder destruir aquel elemento extraño que ha capturado con esta malla que ha lanzado hacia el exterior. Parece un pulpo, como si fuera una medusa. Lo atrapa y libera sustancias para poder destruirlo. Ahora, esto es la parte final, pero antes de que suceda esto, recuerden que puede hacer fagocitosis y formar un fagosoma. Cuando hay un fagosoma acá, nosotros vamos a mirar en el microscopio un gránulo azulofílico, ¿no? Y cuando ese gránulo azulofílico tiene la bacteria destruida y se ha formado toda la bomba, lo vamos a ver como granulación tóxica. ¿Okay? Eso es lo que nosotros vamos a ver en el microscopio. Por supuesto, el proceso de granulación se activa una vez que empieza la fagocitosis y hay más bacterias alrededor. Pero todo lo que tiene el neutrófilo dentro de sus gránulos se llama un conjunto de sustancias que son reactivas al oxígeno. Exacto. Este mecanismo de bomba usa mucho oxígeno.
Porque recuerden que el principal oxidante que está acá, ¿cuál es? El oxígeno, ¿pero en qué forma? ¿Monóxido? No. ¿Peróxido? Peróxido es 1. ¿Y el otro? O3. O sea, tengo en forma de peróxido y tengo en forma de O3. Entonces, esas son las sustancias oxidantes que yo tengo aquí dentro del fagosoma. Y esta es una situación que es dependiente de oxígeno. ¿Ya? Entonces, por tanto, mis mitocondrias tienen mucha actividad en ese proceso, porque es un proceso que requiere muchísima energía. ¿Okay? ¿Les queda claro aquí alguna pregunta? ¿Seguros? O sea, la fotito puede venir en el examen. Ahora, este es el proceso de fagocitosis y el proceso de la bomba y todas las sustancias que están ahí y todo el proceso de eliminación de gránulos, ¿no? Que es parte de la función principal del neutrófilo. Pues veamos ahora, con respecto a todo este proceso de fagocitosis, cómo se altera y cómo se maneja de acuerdo si el desorden es cuantitativo o cualitativo. ¿Okay? Hablemos de los desórdenes cuantitativos de los neutrófilos. ¿Cuándo hablamos de un desorden cuantitativo? Puede ser neutrofilia o neutropenia. Estos son los valores. Si hay menos de 2.500 células por milímetro cúbico, estamos hablando de neutropenia. Y si hay más de 7.700, estamos hablando de neutrofilia. Miren que lo que les estoy mostrando son valores absolutos, no son valores relativos. No les estoy diciendo más de 70%, menos de 50%, les estoy mostrando valores absolutos. Profesor, ¿por qué les muestro valores absolutos y no valores relativos? ¿Por qué les muestro valores absolutos y no relativos? ¿Por qué no les digo más del 70% es linfocitosis y menos del 50% es neutropenia? Porque justamente su nombre lo dice, en el porcentual es relativo, depende del número total de leucocitos. ¿Qué pasa si yo tengo, yo les digo, es más del 70% es linfocitosis, pero tengo 5.000 leucocitos? No tiene sentido, ¿verdad? Por eso es que cuando hablamos de los desórdenes cuantitativos tenemos que hacer referencia a los valores absolutos y no a los valores relativos. ¿Okay? Entonces, más de 2.500, perdón, menos de 2.500, más de 7.700. Los profesores les preguntan en el examen. Entonces, la neutropenia se clasifica como menos de 40%. Y ustedes contestan correcto. Vale, ¿ok? Lo otro es, un desorden cuantitativo común que se asocia a infecciones es la razón leucemoide. Luego vamos a ver detalles de la razón leucemoide. Y luego hay dos conceptos adicionales. Es decir, no solamente se tema neutropenia y neutrofilia, sino leucocitosis y hiperleucocitosis. Hablamos de leucocitosis cuando hay más de 50.000 leucocitos. ¿Ok? Leucocitosis. Y hablamos de hiperleucocitosis cuando hay más de 100.000. Entonces, profesor, cuando es más de 10.000, ¿no es leucocitosis? Porque el valor normal de leucocitos es de 4.000 a 10.000, ¿verdad? Pues si hay 11.000, ¿es leucocitosis, sí o no? No. ¿Qué es? ¿Qué es entonces? 15.000. Ya es alto, ¿cómo se le llama? ¿Pseudoleucocitosis? No puede ser pseudo. Sí, se llama leucocitosis. Entonces, profesor, ¿por qué he puesto más de 50.000 leucocitosis? A ver, ¿quién me lo aclara? Yadira. Aquí traes computadora, porque ahí está todo el dato. Alison. Entonces, sí es una leucocitosis, pero esto es una condición absolutamente patológica independientemente de la causa.
diagnóstico de leucocitosis independientemente de la causa. Y esta es hiperleucocitosis independientemente de la causa. ¿Ok? Y ténganlo en cuenta. Veamos algunos detalles. ¿Qué me puede causar? Por ejemplo, acá tengo neutrofilia. Las neutrofilias generalmente son procesos asociados a algo, ¿no? Por eso son neutrofilias reactivas secundarias, porque reaccionan frente a algo. Entonces yo puedo tener infecciones, puedo tener problemas metabólicos, puedo tener necrosis tisular o puedo tener algunas otras causas. Esto es lo más común, que pueden ser infecciones bacterianas, toxoplasmosis, tuberculosis, leptospiras y algunos virus. Profesor, hace un minuto usted dijo que los leucocitos, neutrofilia, tenía que ver con fagocitar bacterias y fagocitar hongos. Y acá hay un parásito y acá hay virus. ¿Por qué lo puse? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el ciclo de vida del toxoplasma? ¿Cuáles son los estadios? Carlos, ¿cuáles son los estadios del toxoplasma? ¿Es parásito hongo? Explícame cuál es el ciclo de vida del toxoplasma. Eso se los dejé de tarea el curso pasado. ¿Sí? Les dije, apréndanse el ciclo de vida del toxoplasma y de malaria. ¿Sí? ¿No lo dije? ¿Sí? Sí, sí lo dije. No, Yadira me está confirmando que sí lo dije. Ok. Infecciones bacterianas principalmente. No importa si son gram negativos o gram positivos. Ok. Toxoplasmosis. Toxoplasmosis tiene un efecto especial sobre todo en las células intestinales, sobre todo en la pared intestinal. Ok. ¿Y quién está dentro del intestino? Miles y miles de bacterias, ¿no? Miles de millones de bacterias. Por eso es la relación. Leptospirosis, tuberculosis definitivamente. Y menos común son los virus, pero principalmente las infecciones virales a nivel respiratorio. ¿Por qué? Porque cambia la dinámica. Recuerden que mi sistema respiratorio es estéril. Y si yo tengo una infección viral, cambia toda mi dinámica, toda mi biota acá. Entonces pueden ingresar bacterias. Luego tengo necrosis tisular. En las personas que sufren quemaduras, ojo, hay neutrofilia reactiva. Porque recuerden que ¿dónde está el depósito de los neutrófilos? En los tejidos. Si yo me quemo, los neutrófilos empiezan a migrar, empiezan a morir, empiezan a migrar también. En trauma, en infartos, porque hay poca circulación de sangre, se bloquea la circulación de sangre. En la gota también hay neutrofilia. En la uremia, la cetoacidosis, es cambio en el pH sanguíneo. En la eclampsia también. Recuerden que la eclampsia en la mujer embarazada, ¿en qué consiste? ¿Qué es la eclampsia? La preeclampsia es antes de la eclampsia. ¿En qué consiste la eclampsia? A ver, señorita. Es una hipertensión durante el embarazo. Y luego tengo el estrés, el ejercicio riguroso, el fumar, el embarazo mismo, hemorragias agudas o la esplenectomía. Entonces, esas situaciones cursan con neutrofilia reactiva secundaria. ¿Okay? Ahora, una de estas reacciones, de estas neutrofilias, principalmente leucocitosis y neutrofilia, es la reacción leucemoide. ¿Okay? En la reacción leucemoide yo tengo una lámina que se ve así. Ustedes van a ver la lámina y ¿qué ven?
¿Hay hipersegmentación? No. ¿Qué hay? ¿Desviación izquierda? ¿Hay desviación izquierda? Sí, hay desviación izquierda, hay abastonados. ¿Qué más hay? Granulaciones tóxicas. ¿Qué más hay? Hay muchas plaquetas, pero dentro del neutrófilo, ¿qué más hay? ¿Ven ese neutrófilo aquí? ¿Y ven ese neutrófilo acá? ¿Cómo dice mi amiga? ¿Cómo? ¿Bellier-Huet? No, ¿dónde hay Bellier-Huet? No hay un Bellier-Huet. El de la esquina. Cuerpos de Dol. Si ustedes se dan cuenta, hay cuerpos de Dol, ¿ok? Que son ligeramente celestes. Pueden acercarse a la pantalla si quieren para verlo. Y tiene muchas granulaciones tóxicas. Entonces, esta persona, si ustedes ven su serie roja, absolutamente normal. Hay aumento del número de plaquetas y hay granulaciones tóxicas y hay azurofilia, hay gránulos azurófilos en todos los neutrófilos. Entonces, hay granulaciones tóxicas, hay vacuolización. O sea, van a ver que los neutrófilos empiezan a tener vacuolas, ¿no? Ven vacuolas por acá. Hay cuerpos de Dol que están por aquí, ¿no? Están por acá. Hay desviación izquierda. O sea, realmente aparecen mielocitos, hasta mielocitos a veces puede llegar, pero lo que más se ve son metamelocitos abastonados y generalmente los leucocitos llegan a ser por arriba de 30.000. ¿Okay? Y esto se aparece cuando hay otro proceso infeccioso, o sea, en personas con tuberculosis, en personas con algunas infecciones que pueden afectar a la médula ósea, por ejemplo, en alguna brucelosis podría pasar, en alguna bartonelosis también podría pasar en una salmonelosis, podría pasar en infecciones micóticas que llegan a la sangre, ¿no? Y en algunos cánceres también podría pasar, que haya una reacción leucomoide. Pero esa reacción leucomoide en cáncer no tiene nada que ver con el cáncer, es simplemente que la médula ósea está reaccionando. ¿Okay? Y ya saben aquí, ¿hay hiato leucémico o no hay hiato leucémico? No hay hiato leucémico. ¿Okay? No hay hiato leucémico. Hay ausencia de la ¿Okay? Lo otro, lo opuesto que puede pasar es que haya neutropenia. Nuevamente les doy los valores absolutos. Para hablar de neutropenia hay tres clasificaciones: leve, moderada y severa. Leve de 1000 a 1500, moderada de 500 a 999 y si es menos de 500 es severa. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque si tengo menos de 500, esa persona está con infecciones permanentemente y tiene un alto riesgo de morir. Ojo, repito la frase, alto riesgo de morir, por infecciones para las que nosotros podríamos defendernos tranquilamente. Es decir, nosotros tenemos flora normal en el intestino, en la boca y en la piel. Esas infecciones pueden matar a esa persona con deficiencia severa de neutrófilos, que son infecciones comunes. Y no estoy hablando de tener VIH, ¿eh? Para nada. Estoy hablando simplemente de no tener neutrófilos. Entonces, aquí viene una observación, todavía no lo he leído, o sea, creo que he leído un par de tesis haciendo la descripción. Pero un común denominador entre la gente que trabaja en el laboratorio es que hay leucopenia. Y dentro de la leucopenia hay linfocitosis y hay neutropenia relativa. ¿Por qué? No lo sé. Algo nos pasa en el laboratorio que nos da leucopenia o nos mantiene en niveles bajos de leucocitos, es decir, cerca de los 4.000, más cerca de los 4.000 que los 10.000, y una alteración en la proporción de linfocitos y de los neutrófilos. ¿Okay? Ahora, la neutropenia puede pasar por todas estas situaciones: destrucción incrementada de neutrófilos, defectos en la maduración, defectos en su proliferación o distribución anormal. Si hay destrucción incrementada, puede haber una infección. Y si no hay una infección, algo está destruyendo el neutrófilo. Y si algo lo destruye, es un problema inmunológico. ¿Okay? Un problema inmune.
que generalmente es autoinmune, generalmente, porque hay recién nacidos que pueden tener problemas inmunológicos, básicamente porque hay como 20 alelos o 20 antígenos, ¿no?, que la madre puede, la madre no, el hijo hereda del padre y que la madre reconoce como extraños y que puede destruir. ¿Ok? Luego tengo anemia megaloblástica. Hay un problema de maduración. No tengo vitamina B12 ni ácido fólico y por tanto tengo un problema con la maduración de mis neutrófilos también. O sea, tengo hipersegmentación, que es un signo, pero también tengo un problema de maduración. Entonces, por tanto, voy a tener mayor número de elementos grandes, pero menor número de hijos. Por tanto, disminuye mi número de neutrófilos. Proliferación. O sea, ya hablamos hace poco de anemia plástica. Salud. Puede ser por un cáncer que está reemplazando tejido medular. Puede hacer reacciones idiosincrásicas a medicamentos. La semana pasada mencionamos algunos medicamentos que pueden alterar la función de la médula ósea. Gente que está en terapia para cáncer, ¿no?, o personas que tienen fibrosis de médula ósea por ejemplo, parvovirosis, parvovirus B19, o con personas que tengan función exagerada del vaso, lo que se conoce como hiperesplenismo. Pasemos a los desórdenes cualitativos. En los desórdenes cualitativos el número no se afecta, lo que está afectada es la función, ¿no?, y a veces está afectada solamente la forma, como vemos a los neutrófilos. Entonces, cuando el neutrófilo no funciona bien, tengo esto, tengo infecciones recurrentes. Pero cuando vemos estos problemas de función, generalmente son patologías raras, de herencia familiar, y que generalmente están acompañados de neutropenia. Entonces tengo tres tipos de desórdenes cualitativos: desórdenes de los gránulos citoplasmáticos, alteración bioquímica de la bomba respiratoria o problemas en la quimiotaxis. Si me voy a ver los problemas de los gránulos citoplasmáticos, tengo tres patologías que son las representativas: el síndrome de Chediak-Higashi, la deficiencia de mieloperoxidasa y la deficiencia de gránulos específicos. Esos son tres. Si voy a ver las alteraciones de esa bomba respiratoria, que es la que se encarga de destruir a la bacteria fagocitada, no es que el leucocito no, el neutrófilo no fagocite, sí fagocita, pero no puede destruir lo que fagocita. Es como si nosotros pudiéramos comer, pero no tuviéramos estómago para digerir, no, nada de ácido ni enzimas pancreáticas, ¿no? Ahí tengo la enfermedad granulomatosa crónica, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que básicamente es una alteración del ciclo de Krebs, porque recuerden que se requiere mucha energía, y la deficiencia de glutato. Y recuerden que uno de los principales oxidantes es el glutato. Y por último tengo problemas en la quimiotaxis. Ahí tengo dos síndromes: uno es la monosomía del 7 y el otro es el síndrome de leucocito ocioso. Entonces, esas patitas que vemos para que el neutrófilo pueda recorrer los vasos sanguíneos no las tiene. Entonces, por tanto, no se puede mover, ni puede hacer diapedesis, ni responder a la quimiotaxis. ¿Ok? Entonces, aquí les tengo, por ejemplo, un neutrófilo con gránulos y un neutrófilo sin gránulos. Tranquilamente lo pueden diferenciar, con gránulos y sin gránulos, ¿no? Y básicamente lo que tienen es esto. O sea, si yo tengo granulaciones tóxicas en uno, es porque hay fagocitosis, se está formando el fagolisosoma, ¿no? Y si tengo la bacteria afuera y los gránulos son expulsados, tengo un granulocito que no tiene gránulos, está degranulado. Eso es lo que tengo. Y esto de aquí no es otra cosa que esto que está pasando acá. O sea, tengo estas mallas extracelulares que tiene el neutrófilo, atrapa la bacteria y voy a eliminar los gránulos. Por eso es que lo termino viendo así. Eso es lo que veo. En este caso, en esta señorita, lo que tengo es ese proceso infeccioso en el cual aparecen los elementos fagocitados como granulaciones tóxicas y empiezan los elementos que no han ingresado dentro de la célula, pero que probablemente están alrededor. ¿Okay? Y se dan cuenta que en este caso tengo un neutrófilo segmentado y tengo un abastonado. ¿Okay? Profesor, o sea,
sea que en la netosis sí o sí va a haber la degranulación, siempre. Si hay netosis, sí, hay degranulación. O sea, ese es el proceso que me permite saber que ha habido netosis, la degranulación, ¿no? Que se ha demostrado en el experimento que les mostré de diapositivas antes. Si leen ese artículo, está la referencia en el texto, van a ir y van a ver las fotos de microscopía electrónica también de ese experimento. Ok, ¿qué ven acá? Ahora cuéntenme ustedes. A ver, empecemos, uno por uno. Granulación tóxica. ¿Qué hay acá? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay aparte de las granulaciones tóxicas? Ojo, recuerden que la célula es una célula tridimensional. Nosotros cuando miramos el microscopio miramos 2 dimensiones, pero esa célula tiene 3 dimensiones. Ok, dígame qué ven en esa célula. Si alguien se puede parar y señalarlo, mejor. Empecemos con la delegada. A ver, Mario, cuéntame. Acércate y dinos qué ves. Primero, ¿qué es? Un neutrófilo en banda. Nitrófilo En banda. segmentado en banda. En banda, ok. Bueno, Ya ha empezado a segmentarse recién, ¿no? Porque tiene un tiñe abajo. Ok, ¿qué más? yo veo que está granulado. Yo veo que está granulado y. ¿Tiene granulaciones tóxicas, sí o no? Sí, ¿Tiene granulaciones eosinofílicas? sí. También. Ok. ¿Qué más tiene? Parece que estos son cuerpos de Dol. Tiene cuerpos de Dol que están tapados por los gránulos. Apenas. O sea, por eso les digo, tienen que pensar en que esa célula es una célula tridimensional. Ustedes ven la mancha azul aquí, aquí, aquí y aquí. Ustedes son vacuolas. Y hay vacuolas también. Milagro, ¿lo viste? Veo tu cara de duda. ¿Sí lo viste? Ok. ¿Qué más les dice esa célula en términos de tamaño? Está grande, ¿verdad? Ok. Porque es un abastonado. Recuerden que el abastonado su modulación es un poquito más grande que el. Gracias, Marcos. Luisa, vamos a la segunda. Hay vacuolas. Hay vacuolas, ok. ¿Gránulos cómo están? No, está normal, así ¿Normal o está bajo? no, está abajo, así Está casi degranulado. Tiene vacuolas y la célula está casi degranulada. ¿Abastonado o segmentado? No, abastonado. Abastonado, ok. Bien. El tamaño está más pequeño. Y hay pocas células Y hay- además. Ok, gracias. Ok, Milagro, siguiente. Es un neutrófilo ¿Abastonados o segmentados? abastonado. ¿Cuál es abastonado? El de abajo. ¿Y de arriba? Segmentado. Segmentado. Ok. Tiene granulaciones. Fuerte, fuerte, no te escucho. Tiene granulaciones Granulaciones tóxicas, ok. tóxicas. El de arriba tiene azurófilos y el de abajo tiene tóxicas empezando. Ya. ¿Y la de aquí? ¿Qué es? ¿Cuerpo de Dol? Cuerpo de Dol. Ok, gracias, Milagro. Carlos, siguiente. Está empezando a tener las tóxicas, vamos a ver si el de arriba tiene menos. Neutrófilo hipersegmentado. Hipersegmentado. Sí, granulación normal. Normal. Y acá es un Linfocito. Ok, gracias, Carlos. esferocito. Linfocito también. Alison, siguiente.
Failure Juve. Ok, perfecto. Failure Juve. Está bien. Y el siguiente, ahí tú misma. Eso sí. Ha sonado. Fuerte, fuerte. Ha sonado. En la relación. Está degranulado ya, eso es lo primero. Siguiente. ¿Cuál es lo más importante, lo que más te llama la atención? ¿Es abastonado, segmentado, qué es? No, no es abastonado. Hiposegmentado. Tampoco es un blasto. Hiposegmentado. Blasto no. El blasto no puede tener tantos citoplastias. Monocito. O si no. ¿Qué es? Monocito. ¿Segmentado o bastonado? A ver, amplíalo. ¿Segmentado o bastonado? La dimensión está vista desde el lado del costado. Está empezando a segmentarse, ojo, pero no es un abastonado. Ah, profesor, usted está loco, entonces no es abastonado. Esto es un hiposegmentado. Pero le estoy diciendo hiposegmentado. No, no te lo he escuchado. Esto es un hiposegmentado. Hiposegmentado. O sea, sí tiene su segmentación aquí, está empezando. Pero pareciera que tuviera un solo lóbulo. ¿Ya? Y no se ve como un bastón, es un hiposegmentado. Pero Ojo. entonces uno lo diferenciaría porque es como que se ve como más pequeñito o porque Es como si el núcleo fuera un riñón y como si tuviera, a veces aparece solo un redondito, una bolita. ¿Ya? Y ese redondito tú no lo puedes, o sea, si aparece un círculo de núcleo, tú sabes que es un neutrófilo, tú no lo puedes catalogar ni como segmentado ni como bastonado. Es un hiposegmentado, o sea, su problema es la segmentación. Es un hiposegmentado. Ok. Voluntario para el último. Profesor. Aprueba el curso, como dice el último. Profesor. Una pregunta. En el caso de si es hiposegmentado, quiere decir que igual va a seguir desarrollándose o es ahí que. Ahí queda. ¿Y por qué? Por- Parece que es un problema de algunas infecciones. El último. Papola. Pero es un tipo segmentado, tiene vacunas de A ver, Sayuri, ¿qué dices? hipolunalar. Acércate, Sayuri, para que me digas qué ves. Solo quiero que lo caracterices, no me digas el nombre. Solo quiero que lo caracterices, que me digas qué es lo que está en pantalla. Tiene, A ver, escucho más, Sayuri. tiene vacuolas, también tiene tejidas azules que son Fuerte, fuerte. no es un neutrófilo. Sí es un neutrófilo. Sí. Parece monocito, no es monocito, es neutrófilo. Insisto, tienen que fijarse que el núcleo, miren cómo está el núcleo, ¿eh? Y es un segmentado. Miren esto acá. Esto es una parte y esta parte así. Miren, si ustedes se acercan, ¿te das cuenta? Está plegado. O sea, yo creí que tenía buena vista. No, porque está así, está así la forma. Exacto. Está así. Está en la forma. ¿Qué color es este gránulo? Un ¿Azul? monocito. ¿Les recuerda alguna gema, alguna joya? Ah, ya. Zafiro. Zafiro, esmeralda. ¿Ven? Ok. Es un azul verdoso o un verde azulado. De hecho, su nombre son cristales azul verdoso o cristales verde azulados. ¿Ya? Cristales verde azulados. Pero ese es un citoplasma. ¿Ah? Diré, ese es un monocito. No, es un neutrófilo. Neutrófilo. Acá dice monocito. Neutrófilo. Eso solo aparece en los neutrófilos, no aparece en los monocitos. Y es un problema de las infecciones. Cuando yo tengo infecciones severas,
¿ya? Aparecen estos cristales azul, verde o verde azul. Nadie sabe por qué. De hecho, esta foto es, y ahí está el enlace abajo, es de un paciente con COVID, ¿ya? Que murió por una infección bacteriana. ¿Ya? Este es de un paciente, son casos rarísimos. Ok, después hay algunas otras anomalías que es importante recordarlas, que tienen que ver con, hay tres: la anomalía de Alder-Rayleigh, la anomalía de Mike-Higgin y la anomalía de Cheyer-Higashi. Abajo tienen su detalle o las características de las tres anomalías y arriba tienen cómo se ven las células. En el caso de la anomalía de Alder-Rayleigh, la enfermedad detrás de esta anomalía es la mucopolisacaridosis, ¿no? Y la herencia es autosómica recesiva. Pero ¿qué es lo que se ve en esta anomalía? Recuerden que las granulaciones tóxicas son gruesas, toscas. Acá se ve granulación oscura, es como si se acumularan los gránulos secundarios de los neutrófilos. Pero ¿cuál es la particularidad? Esto aparece en gente sin infecciones. Entonces, si yo tengo una infección, yo veo granulación tóxica, pero si la persona no tiene una infección y veo estos gránulos, algo raro está pasando. ¿Okay? Tengan en cuenta eso, no hay una infección detrás. Eso simplemente es la forma en la que están sus neutrófilos de manera permanente. ¿Okay? Esto es Mike-Higgin. Y esto se asocia a una enfermedad macrotrombocitopenia hereditaria. Y aquí están afectadas la migración de las plaquetas y las megacarocitos. Por tanto, casi nunca vemos plaquetas en la lámina de estos pacientes, porque lo que se afecta es la migración, es decir, de la médula ósea para que salgan las plaquetas, no pasa. Y vemos esta mancha, ¿no? Esta es la mancha que no la confundan con cuerpo de Dol. En el cuerpo de Dol, ¿qué hay detrás? Una infección. Hay una infección. En el caso de Mike-Higgin no hay una infección. Pero estas personas pueden presentar sangrado, de hecho, porque hay un problema de migración de plaquetas. ¿Okay? ¿Cómo se llama esa manchita? Anomalía de Mike-Higgin. Ah, la mancha se llama. ¿Se conoce como anomalía de Mike-Higgin? Luego tenemos el síndrome de Cheyer-Higashi, que nuevamente tengo un problema de tráfico lisosomal. Si ustedes se dan cuenta acá, esto ya no son granulaciones tóxicas, son manchas muy groseras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los lisosomas no pueden fusionarse los unos a los otros ni pueden migrar. Se quedan ahí, ¿no? Entonces, puede haber o no puede haber una infección, pero lo que tengo es que mis lisosomas, que son los que sacan toda la basura de la célula, no pueden movilizarse. Y se va acumulando la basura dentro del lisosoma. Pasemos ahora a alteraciones de los otros granulocitos. Empecemos con los eosinófilos. No les voy a hablar de eosinopenia ni basofilopenia porque no hay. Si hay filias, hablemos de eosinofilia, ¿no? ¿Por qué no hablamos de basofilopenia o sinopenia? Porque ¿cuál es su número? Su número es muy pequeño. Incluso en el caso de los basófilos, el cero está incluido en su valor referencial. No tiene sentido hablar de penias ahí, pero sí de filias. En el caso de la eosinofilia, puede ser leve, moderado o severa. Leve, 600 a 1500, moderada 1500 a 4900 y más de 5000 es severa. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo es un signo de malignidad en algunos cánceres, cuando hay eosinofilia, ¿no? Entonces, estas son mis causas de eosinofilia secundaria reactiva no maligna. Ojo, no maligna porque hay leucemias que aparecen con eosinofilia. Entonces, desórdenes alérgicos, lo primero, infecciones parasitarias, desórdenes de la piel, desórdenes pulmonares y otros desórdenes inflamatorios. Dentro de las alergias tengo el asma, tengo la urticaria y tengo la rinitis alérgica. ¿Okay? Ya saben que para la rinitis alérgica, ¿cuál es el método de laboratorio que utilizamos?
para rinitis alérgica, para determinar eosinofilia. ¿Dónde buscamos los eosinófilos? Secreción nasal. Okay. Luego tengo infecciones parasitarias. Y yo ya les he dicho de que no todos los parásitos producen eosinofilia. Para que produzca eosinofilia tiene que haber invasión tisular. Y entonces, ¿quiénes son los que producen invasión tisular? Los helmintos, ¿no? Sobre todo aquellos que hacen ciclo de los. Aquellos helmintos que hacen ciclo de los. O hacen larva migrante, ¿no? O larva migrante. Luego tenemos los desórdenes de la piel, el pemfigoide bulloso o el pénfigo, que son enfermedades de la piel en las cuales aparentemente son procesos autoinmunes en los cuales tú empiezas a destruir tu tejido dérmico. Y en el caso del pénfigo, simplemente destruyes la piel, ¿no? Y aparecen lesiones, pero en el caso del pemfigoide bulloso aparecen unas pústulas como si fueran unos globitos, pero inflada la piel. Entonces, como si quemaras una piel de chancho para chicharrón y empieza a inflar, igualito. La dermatitis atópica y el eczema, que son todas las erupciones que puede haber también eosinofilia. Hay una relación importante entre la eosinofilia y los problemas pulmonares. Nadie sabe por qué, pero casi en todos estos problemas pulmonares hay eosinofilia. Sea el síndrome de Loeffler, que tiene que ver aparentemente con una sobreinfección por Ascaris lumbricoides, porque se ha relacionado la presencia de Ascaris con el síndrome de Loeffler, la bronquiectasis, la neumonía, la fibrosis quística y el síndrome de Short-Strauss, que es otro problema pulmonar. ¿Okay? Y luego tenemos los desórdenes inflamatorios, la enfermedad celíaca, que básicamente la enfermedad celíaca es alergia al gluten. Tenemos la vasculitis y la sarcoidosis. Todo eso está asociado con eosinofilia reactiva secundaria no maligna. La maligna tiene que ver con la presencia de algunas leucemias. Por otro lado, para la basofilia, que también es secundaria a algunos problemas, se presenta en infecciones, en desórdenes inflamatorios, en reacciones alérgicas, por favor, me equivoqué. Y se dan cuenta que las infecciones acá, ¿qué son? Todas son virales. No, aquí no hay infecciones bacterianas, todas son virales. Chickenpox, smallpox y influenza. ¿Cuál es chickenpox? Ustedes han conocido a monkeypox, ¿verdad? ¿No? ¿No han conocido a monkeypox? Hemos tenido una epidemia de monkeypox en los últimos 4 años. ¿Cuál es chickenpox? ¿Lepra? ¿Gripe aviar? Ahí está lo que tiene computadora. Ya dirá. ¿Cuál es chickenpox? Varicela. ¿Y smallpox? Viruela. Tengo la varicela y tengo la viruela. Y influenza, por supuesto, sea la A o la B. Luego tengo algunos desórdenes inflamatorios. La artritis reumatoide, colitis ulcerativa y la enfermedad vascular del colágeno. Reacciones alérgicas, urticaria, alergia a alimentos y algunos medicamentos, y esta enfermedad que es un poquito más grave, que es el eritroderma. ¿Ustedes se acuerdan de esta película Hellboy, donde el tipo es todo rojo? Ya, el eritroderma hace parecer a la persona como si fuera Hellboy. Toda su piel es absolutamente roja. Por eso se llama eritroderma, o sea, es el color del eritrocito en la piel, ¿no? Luego la enfermedad renal crónica, la diabetes, hipotiroidismo y en exposiciones a radiaciones. Para terminar, recordemos lo de linfocitosis reactiva y mononucleosis infecciosa. Ustedes saben que el linfocito reactivo es diferente al linfocito pequeño o normal. El linfocito reactivo es mucho más grande, puede medir hasta 30 micras, es decir, 3 veces lo que mide un linfocito pequeño. Su razón núcleo-citoplasma es baja, porque el núcleo se dispara, crece en tamaño,
Hay mucho citoplasma, pero es un citoplasma pálido, que puede estar decolorado o puede parecer azul oscuro algunas veces, como si estuviera activado. El núcleo generalmente es irregular, pocas veces redondo, es más irregular. La cromatina es gruesa, el nucleolo no está presente y generalmente es un problema policlonal. Y en comparación con el linfocito pequeño, definitivamente es un linfocito que está alterado en forma. Y estas son las causas de la linfocitosis reactiva. Es decir, estamos hablando de exceso en el número de linfocitos. Generalmente son problemas virales. ¿Ok? Porque recuerden que las infecciones virales son respuesta principalmente de tipo celular o humoral. Celular o humoral. Celular y después humoral. Pero no hay respuesta celular fagocítica. Generalmente es una respuesta celular efectora, es destruir a la célula que está infectada con el virus, más que fagocitarla, ¿no? Y ahí tenemos muchos virus: adenovirus, sarampión, Epstein-Barr virus, hepatitis, herpes, VIH, influenza, paramyxovirus, rubiola y algunas enfermedades bacterianas: brucelosis, fiebre paratifoidea, bordetela, tuberculosis y fiebre tifoidea. Ojo, que en el caso de la brucelosis les he dicho siempre que hay leucopenia, ¿verdad? Pero en este caso hay linfocitosis relativa. ¿Okay? Linfocitosis relativa. De ahí tenemos enfermedades autoinmunes, problemas de tiroides, malnutrición, infecciones por riquecia, sífilis y nuevamente aparece toxoplasmosis. Y algunas veces, algunas leucemias pueden parecer una linfocitosis reactiva. Fotitos para recordar. ¿Anillo? No hay ningún anillo. Hay vacuolas. Estamos viendo neutrófilos, recuerden. Linfocitos ¿seguros? Sí. Citoplasma pálido. Más grande. Neutrófilo con vacuolas. Hipersegmentados. Mitosis. Y abajo, plasmocitos. Monocito activado, no existe monocito activado. Monocitos. ¿Seguro? ¿Este señor qué es? Monocito. ¿Y este señor? Monocitos. Mancha de hombres, ¿qué más? Beyer-Huet, ¿qué más? Blastos. Beyer-Huet. Beyer-Huet. O sea, no tiene que estar dentro del mismo citoplasma. Está dentro del citoplasma. Está dentro del citoplasma. No, del mismo, digo, o sea, porque están separados. Pero nuevamente te digo, este tú lo ves así porque está así. Pero si yo veo la célula desde este ángulo, Ah, de la segunda. dime con quién andas. ¿Qué ven ahora? Una
etiqueta. De grano. Este de acá es abastonado o hiposegmentado. Abastonado. Abastonado o hiposegmentado. Es un hiposegmentado. Si ustedes ven, está estrechando su núcleo, pero no se fragmenta. ¿Ok? Hay un problema de segmentación. Igual acá. Al de abajo. ¿Preguntas? ¿Cuánto es el parcial? ¿La próxima semana? ¿Preguntas, chicos?